Hola, ¿cómo están? Hoy quiero traerles una mini reseña de esta nueva base de Profusion que se llama Feel Good Skin. Miren mi gatica ahí bañándose, lo siento. Esta base de Profusion, estaba yo por Walmart, por la fila de los maquillajes como para no perder la costumbre, y vi que tenían esta base y me sorprendí porque Profusion es una marca que es como conocida más que todo por las sombras. Tienen unas sombras buenísimas y baratísimas. Y cuando vi que tenían una base, ¡pin!, la tenía que agarrar. Entonces, esta base tiene un problema y es que solo viene en 12 colores. 12 colores. Yo tengo el Medium 3, que es neutral. Dice que es medium con subtonos neutrales. Dice que tiene un acabado satín y que tiene factor de protección solar 15, lo que es bueno, pues 15 no es ideal, pero es mejor que nada. Y es cruelty free y vegan free. Entonces, pues vamos a ver cómo nos va con esta. Ahorita no tengo nada en la cara, pues tengo los ojos, un poquito de sombras, pero no tengo nada. Se las voy a mostrar, es esta. $7. Esperemos que sea buena. Bueno, ahí estamos cerquita. Vamos a ver, ya estoy sudando. Entonces, yo no uso generalmente primer cuando estoy ensayando una base porque tengo tantos primers que yo ya no sé qué es bueno y qué es malo. Unas veces uso uno con una base y funciona, otras veces me queda horrible y es el primer, son los polvos, es la base y no sé. Entonces quiero saber si realmente la base por sí sola, qué tan buena o qué tan mala es. Entonces vamos a ver el color. Medium 3. No está tan malo. Puede ser que funcione. Yo estaba bronceada, pero ya se me está cayendo el color. Lo que hago es así. Que la esparzo con las manos. Antes usaba mucho las brochas, pero no sé si es pereza tener que estarlas lavando o qué, pero me parece más fácil así con las manos. Un poquito así y después con el Beauty Blender, con la esponjita. Así con la primera capa. La cobertura yo diría que es como ligera a media. Súper delgadita, para nada pesada. Tiene una fragancia, huele un poquito a algo, pero como a perfume, pero no es muy mal. Voy a ponerme otra capa, a ver si se puede. Ahora se me fue la mano. Oh my god. Se me fue la mano. Y se me olvidó que me había pintado las cejas y ahora me las borré. El color, wow. Parece muy clara. No sé si es la luz, pero pues no se ve tan mal. Y así queda. Wow. Así se ve. Ahora un poquito de zoom. No se entran las arrugas de la nariz. Está espectacular. Espectacular. Mire el acabado. Se ve luminoso, pero no es pegajoso. No. $7. Bueno, el problema es que estoy un poquito como un fantasma. Que me voy a echar un poquito de corrector debajo de los ojos. Este es Maybelline Superstay 20. La verdad, ya ni me acuerdo si me gusta o no me gusta. Este también me lo pongo así
con los dedos. No traje un espejo, ¿ok? Se nota que soy nueva en esto de los videos. Oh my god, ¿cómo no fui a traer un espejo? ¿Me pueden explicar? Así queda con el corrector. Lo que voy a hacer, yo generalmente me echo polvos porque tengo la piel grasosa. Ahora que estoy vieja, un poquito menos grasosa, pero sí es grasosa. Y sudo mucho y todo y se me cae la base. Pero tiene el acabado tan bonito, tan bonito que voy a hacer un experimento y solo voy a echarme polvos en la mitad de la cara a ver qué pasa. Me voy a echar estos polvos que compré la semana pasada y no los he podido dejar de usar, me encantan. Revlon Candid, tengo el color 002, son polvos sueltos, pero son como ponerse un filtro en la cara. Se pone uno de esto y tapa los poros. Yo no sé por qué la gente no habla de estos polvos. Nunca había tenido unos polvos tan bonitos. Se pone uno a comprar que el Laura Mercier de $38 me pareció malo. O sea, un polvo bueno, pero por $40 por esos polvos. Y otras cosas, uno de Too Faced. Ay, no. El de Anastasia. Sí son polvos buenos, pero $40 por unos polvos. Estos cuestan como $8. Si uno cae por bobo comprando todas esas cosas tan caras. Entonces, ok, me voy a tapar un poquito de polvo en la mitad de la cara derecha, porque después se me olvida. No bake, nada de eso. A esta edad uno no puede bake sino tortas en el horno. Eso es lo único que podemos bake, porque empieza uno a parecerse de 170 años. Así queda, no voy a echar más. Ese es un problema que yo tengo, es que me voy con lo de los polvos y no paro. Porque cuando era joven me encantaba el acabado mate de la cara, todo, pero pues ahora uno ya está, no aguanta lo del polvo. Entonces, así queda con polvo. Se matifica un poco, pero todavía se alcanza a ver que es como radiante y se oscureció un poco. Sin polvo, con polvos. Me está encantando esta base. Voy a acabar de maquillarme un poquito y ahorita volvemos. Bueno, ya terminé medio de maquillarme porque no me voy a echar mucho y así es como queda. Un poquito de bronzer, este de ELF y también de ELF estos nuevos mini blushes que vienen con highlighter, esos dos. Este es en White Peach, lindos. Y NYX On The Rise, pestañina. Maybelline Color Sensational Totally Top Lip Liner. Y estos nuevos de L'Oreal Crush Quartz Lip Gloss. Eso fue lo que me hice. Pero miren la base. Acuérdense, este es el lado que tiene polvos y este es el lado sin polvos. Y fue fácil echarse el blush sin haberse echado polvos ni nada. Sí se siente un poquito más pegajosa, pero me parece que se sigue viendo muy bonito. El color no se veía tan mal con un poquito de bronzer. Pero bueno, son las 9 de la mañana. Ahora más tarde vamos a ver cómo queda. Más tarde hacemos un check-in. Hola, bueno, es la 1:33. Tengo esta base puesta desde las 10 de la mañana, creo. Llevo, sea 11, 12, 13, como 4 horas. Y increíblemente no estoy grasosa. Ya tengo la piel, como les dije, más en el lado grasoso. El lado con polvos está todavía mate. Aquí ya pues el lado sin polvos está un poquito grasoso, pero no, nada terrible. Les voy a mostrar en la luz. Y no sé si esta luz pueden ver. Sí se ve más luminoso, pero no es grasoso. No es para nada grasoso. El lado con polvo se ve un poquito más apagado.
$7. Bueno, nos vemos más tarde a ver qué ha pasado. Hola, bueno, son las 6:30 de la tarde. Ya este es el último check-in que voy a hacer porque se me va la luz. Y pues estoy con luz natural. Estoy totalmente impresionada por esta base, por varias razones. Número uno, teniendo la piel grasosa. Y miren ustedes, no tengo grasa. Sigue viéndose jugosita, pero como piel, parece la piel, no parece base para nada. Parece base y no parece base. El lado con los polvos no me gustó tanto, ya que no va a ponerse uno grasoso, ¿para qué usar polvos? El color perfecto, la consistencia súper delgadita. Llevo desde las 10 de la mañana 8 horas y media con la base y sigue puesta, es de harta duración. He sudado porque yo sudo como un caballo, bueno, no sé si los caballos sudan. He estado subiendo, corriendo, bajando, de todo y solo me pongo un poquito un Kleenex así, me quito el sudor y la base no se ha quitado. Juzguen ustedes. Buenísima. Vaya y la buscan en Walmart, $7. Recomendadísima. Chao, gracias por ver.